Pero ¿qué pasa con un servicio? De pronto ya en un producto como es físico lo podemos ver, palpar, revisar y nos es mucho más fácil. En un servicio están involucrados lo que son actividades, personas, recursos, infraestructura. Entonces, situándonos por un momento en el servicio farmacéutico, estamos en una infraestructura, en un lugar, en un local. Hay unos recursos que en nuestro caso van a ser los medicamentos, dispositivos médicos y otros productos que tengamos al interior de este establecimiento. El personal seguramente vamos a ser nosotros junto con nuestros ayudantes, junto con nuestros jefes, y la actividad pues son todas las actividades básicas que nosotros desarrollamos al interior del servicio farmacéutico, las normales, ¿no? Que son selección, adquisición, recepción técnica, almacenamiento, atención al usuario, dispensación. Estamos hablando también de los servicios especiales como preparación de productos magistrales, farmacovigilancia, tecnovigilancia. Todas estas son actividades. Y como actividades se entiende como servicios. Cada una de esas actividades son o se van a determinar como servicios al interior del servicio farmacéutico. Por ejemplo, en la dispensación vamos a tener seguramente un regente, un técnico, un auxiliar. Vamos a tener medicamentos o dispositivos médicos, vamos a ver el establecimiento y un parámetro importante va a ser el tiempo. Entonces seguimos pensando, pero entonces ¿cómo medimos la calidad en un aspecto o en un servicio que tiene muchos parámetros o que tiene muchos elementos que se están involucrando y que la falla de cualquiera de estos elementos va a afectar seguramente el resultado en términos de servicios? De pronto seguimos pensando en ello. Y resulta que en comparación a los productos, en los servicios lo que vamos a medir normalmente son las metas. Cuando algo no se cumple, vamos a tener que hacer una revisión hacia atrás de qué sucedió para poder determinar cuál de todos estos factores que están dentro de un servicio funcionó o no. En un servicio normalmente no se hace una revisión de toda nuestra gestión, o sea, de las 8 de la mañana a las 5 de la mañana con una cámara sería muy difícil para la persona que controla. Por esa razón se van a controlar metas y resultados. En el mundo laboral, en el mundo real, los resultados y las metas son los que importan. El proceso desafortunadamente no se ve porque no siempre tenemos un supervisor encima de nosotros. Está pues la conciencia de cada persona de hacerlo lo mejor posible, pero lo que sí se ve de cara hacia afuera, de cara hacia el paciente, de cara hacia el gerente, de cara hacia el servicio o el cuerpo médico y demás, dependiendo de donde nosotros nos encontremos, van a ser los resultados obtenidos a través de las diferentes actividades del servicio farmacéutico. En el caso de los productos, nosotros vamos a controlar requisitos o especificaciones que nos diga el mismo proveedor, ya sabemos cualitativas y cuantitativas, y vamos a decir gracias a todos estos elementos si se acepta o se rechaza. En el caso de servicios, eso no es tan fácil, entonces ¿cómo vamos a determinar metas y resultados cumplidos? Por eso requerimos indicadores de gestión adicionalmente porque los servicios son continuos. No es que se produjo un producto y se acabó, sino que se produce el mismo servicio a través del tiempo. Entonces se debe por eso determinar a través del tiempo qué tanto se van a hacer esos seguimientos y revisiones con el objetivo de determinar cualquier causa que haga que se falle en alguna meta programada. Entonces, en ese sentido, ¿qué serán los indicadores de gestión en términos de servicios? Los indicadores, como acá vemos, tienen que ver como una estrategia de medir los resultados del servicio de acuerdo con una meta preestablecida que según ISO 9001 debe ser lo posible retadora para un sistema de gestión de calidad que siempre esté orientado hacia mejorar. O sea, si uno pone una meta muy grande, pues siempre vamos a cumplir, pero no vamos a tener la oportunidad de mejorar. Y pues esta meta evidentemente debe ser fijada previamente de acuerdo pues a la realidad del servicio y acordada pues con las diferentes partes que están involucradas en el mismo. Los indicadores normalmente van a medir en términos de servicio eficiencia, que es cómo utilizamos de forma adecuada los recursos, el costo versus el resultado. Por ejemplo, en este caso pudiéramos decir almacenamiento. Si todos los productos que estuvieron bien almacenados, pues no va a contribuir un costo de destrucción, por ejemplo. Se almacenaron de forma adecuada, eso quiere decir que los recursos fueron bien gestionados. Estaríamos viendo también otros indicadores en términos de eficacia, es decir, de lograr la meta.
Un ejemplo claro, igualmente ahorita vamos a ver algunos indicadores, es por ejemplo, tenemos la meta de hacer una promoción, por ejemplo, de estilos de vida saludable en el 100% de los pacientes que lleguen a nuestro servicio farmacéutico. Es una meta preestablecida y no solamente va a depender de la gestión. Si los pacientes fueron 10, 10, si fueron 100, 100, si fueron 1000, 1000. Pero pues el tema es que es el 100% de lo que atendamos dentro de nuestro servicio farmacéutico. Estamos viendo otros indicadores que tienen que ver con la efectividad, es decir, con la cobertura en cuanto a lo que nos solicitan los pacientes. Y esta efectividad tiene que ver también con la oportunidad, es decir, que cuando viene una persona a solicitar unos medicamentos dentro de una receta médica, esperamos poder despachar absolutamente todo lo que necesita esa receta médica antes de que se vaya la persona y no esperar a que de pronto tener la mitad y decirle que en 15 días, a ver si le podemos dar el medicamento que nos faltó. Esa parte de la efectividad la podemos ver en la parte de dispensación. Entonces, como vemos, estos indicadores van a ser muy útiles para saber y darnos cuenta nosotros, no solamente el director técnico, sino todo el equipo de trabajo, es si hemos llegado a la meta y en qué hemos fallado en los servicios generales y especiales. Recordemos los generales: selección, adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación y, aunque no está ahí, destrucción y manejo de residuos, en términos de producto farmacéutico y todos los productos que manejemos al interior de la institución. ¿Cómo se plantea un muy buen indicador? Este indicador va a tener diferentes aspectos porque en los servicios involucran varios aspectos. Acá tiene que ver con lo mismo, ¿no? Primero hay que darle un nombre al indicador. Entonces podemos pensar en el indicador sobre, en este caso, oportunidad en la entrega de un medicamento en un servicio farmacéutico hospitalario. Una meta, en este caso la meta va a ser entregar el 100% de los medicamentos prescritos en la primera solicitud. La unidad de medición va a ser en este caso porcentaje. La mayoría de los indicadores van a ser en porcentaje y es saludable hacerlos en porcentaje. ¿Por qué? Porque no depende del número de personas que vengan, porque eso es fortuito, pueden ser 10 o 20, pero sí que a esas 10 o 20, inclusive una, se atienda como se debe hacer. Ahí entonces estaríamos midiendo la eficiencia del proceso independiente de cuántos pacientes lleguen. La frecuencia va a ser importante. Un servicio es continuo en el tiempo, así que si lo vamos a medir cuando se acaba el servicio, no lo medimos nunca. Es decir, que por esa razón hay que definir cada cuánto vamos a revisar. El responsable, totalmente, tenemos que tener un responsable, normalmente puede ser un regente de farmacia, el químico farmacéutico, el director técnico. El director técnico, si no lo hace, va a tener que delegar esto a alguna persona a quien debe responder mensualmente, supongamos que la frecuencia, con los resultados y los indicadores en sí. La fuente de información también va a ser importante poderla determinar, porque no nos podemos inventar valores, sino que deben venir de algo, de un soporte físico en donde nos podamos referir para saber si estamos cumpliendo o no. Lo que llamamos, en este caso, para este indicador que se está construyendo, serían las prescripciones y el inventario. La fórmula de cálculo, por supuesto, va a ser importante determinarla para que día a día o mes a mes o como se haya determinado la medición, podamos determinar si y poder obtener pues, ese resultado, supongamos que diariamente. Y el último punto, que no tiene que ver con el diseño del indicador, sino tiene que ver es más con el análisis posterior cuando el indicador arranque, va a ser ese análisis. No es suficiente tomar las medidas, graficarlo, tener unas gráficas fantásticas sin hacer un análisis sobre esos resultados que estamos obteniendo, no tendría sentido. Entonces, este análisis lo debe hacer, por supuesto, el responsable, y esperemos que el responsable tenga los conocimientos para poder hacer estas lecturas. Y para ese análisis normalmente vamos a necesitar lo que se llaman parámetros esperados, o sea, nuestra meta es el 100%, pero seguramente van a haber otros parámetros que generen alerta. Si no tenemos siempre el 100%, pero tenemos el 95%, por ejemplo, en donde diga, bueno, 100 es lo esperado, 95 es lo aceptable, digámoslo así, y por debajo de 90 es preocupante, entonces el análisis va a ser mucho más fácil en esos términos. No siempre se tienen todos los medicamentos, así que lo que se hace es hacer un análisis de qué pasó
en diferentes eventos. Y en este caso tenemos una curva muy pronunciada en donde casi que llega al 50% y fue en un día. Así que es importante y valdría la pena revisar qué pasó exactamente y qué acciones tomaron porque no se entregó en un primer momento los medicamentos a estos pacientes. Entonces no es suficiente determinar los elementos de los indicadores, sino adicionalmente planear cómo va a ser el análisis y la capacitación al responsable si no vamos a ser los directores técnicos.